Existen dos elementos singularísimos y asombrosos que definen el paisaje postindustrial de la localidad coruñesa de Aspontes y la comarca del Eume: una chimenea enorme, descomunal, y el lago artificial más grande de España. Ambos tienen su origen en el carácter industrial de esta localidad, de algo menos de 10.000 habitantes, en su mina y en su planta eléctrica. Centramos nuestra mirada en la chimenea, Endesa Thermic, parte integrante y sobresaliente de esta central térmica que llegó a ser la más grande de España y que, tras dejar de quemar carbón a finales de 2023, encara un futuro incierto. La propiedad pretende demoler todo el complejo, haciendo escombros uno de los hitos más significativos de la historia, la cultura, el patrimonio y la identidad pontesa: su chimenea de 356 metros de altura. Marisol Souto trabajó 30 años en la mina que abastecía de lignito la central. Tiene tanta envergadura que a kilómetros de distancia todos los ponteses, cuando nos acercamos a casa, al ver la chimenea sentimos proximidad, ya estamos llegando a casa, ya estamos en casa. Y eso es que nadie concibe en Aspontes, o el 80 o 90% de los ponteses no conciben este paisaje sin esta simbología, sin ese perfil, el perfil de las torres de refrigeración, pero sobre todo el perfil, el icono, el hito, la chimenea. Para nosotros es algo identitario, somos lo que somos. Hoy Aspontes es lo que es gracias a esta industria. Somos un pueblo industrial y eso es lo que nos identifica, es nuestro símbolo. Pero la chimenea también es un icono del movimiento obrero y las reivindicaciones sindicales. En los estertores del franquismo fue escenario de protestas y luchas laborales. Miño Guerreiro es portavoz de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Industrial de Aspontes. Los sindicalistas eran Muruzábal y Bolaños, que hicieron una acción en el año 70 y 75, durante la construcción de la chimenea, que todavía no estaba acabada, y se subieron el 25 de agosto al alto de la chimenea durante una huelga de los trabajadores, que hubo un despido fulminante de 1.200 trabajadores. Para reivindicar y para luchar contra todo eso, pues hicieron esa acción sindical. Y claro, nosotros ahora, para recordar esa acción, lo que hicimos fue promover un mural artístico que va a realizar el hijo del propio Muruzábal, que es Joseba Muruzábal, que es un artista reconocido aquí en Galicia, que también a nosotros nos ayuda para reivindicar el valor cultural de la propia chimenea, ¿no? Les preguntamos a Miño y a Manuel Souto, que es presidente de la Asociación de Estudios Artísticos y Sociales UME, por el nacimiento de la plataforma, sus objetivos y el estado de las movilizaciones para impedir el derribo de la chimenea. La Xunta de Galicia inició el proceso de incoación para la declaración de la chimenea de Aspontes como bien de interés cultural en el año 2022, en junio de 2022. Al principio, durante esos 2 años no hubo movilización popular y caducó el expediente el 20 de junio. Yo la primera vez que escuché hablar de que Endesa tenía intenciones de derribar la chimenea fue en el año 2020. Y había hecho alguna publicación en redes sociales como intentando llamar la atención sobre ese tema. Y sí que fue algo esperanzador que por mi parte, por lo menos, que la Xunta de Galicia iniciase ese proceso y reconoció la chimenea como patrimonio cultural. Y al no progresar esa primera declaración, pues fue cuando constituimos la plataforma el 29 de julio. Elaboramos un manifiesto que le llamamos el Manifiesto 5 de agosto, en el que definimos la chimenea como una estructura emblemática. Reclamamos 3 cosas, que la primera estaba dirigida a Endesa, que era que renunciase a demoler parte de las instalaciones de la central térmica. La primera era la propia chimenea. También citamos el parque de carbones, que también es una estructura singular, y luego otras instalaciones que podrían tener algún valor de uso. Todo lo que estaba en esta primera cuestión referida a Endesa estaba centrada también un poco en valores de uso, ¿no? Tenemos muchos apoyos de catedráticos y profesores titulares de universidad, arquitectos, los apoyos del TICHIC o de la Sociedad por la Defensa del Patrimonio Geológico Minero, de la Fundación Docomomo Ibérico
o de otras instituciones que elogian el valor arquitectónico y simbólico que puede tener la chimenea, debemos considerar también que la sociedad civil pontesa quiere la conservación de la chimenea. Pero también tenemos que tener en cuenta que el patrimonio no es patrimonio de la localidad. No podemos pretender que la conservación de un elemento que obra en un determinado municipio solo sea patrimonio de una localidad. El patrimonio cultural es patrimonio de la humanidad. Aquí en el pueblo yo creo que fue algo bastante especial cuando constituimos de la plataforma, porque fuimos personas de todo el espectro, digamos, ideológico, político, y también de todos los apoyos que recibimos a nivel institucional, ¿no? Que es sorprendente lo que unió la chimenea a nivel de pueblo, ¿no? Y que quedó en la historia, digamos. Pase lo que pase ahora, pues que fue algo que ya define un poco el significado cultural de la chimenea. Queremos conocer más detalles de la chimenea de Aspontes y recurrimos a nuestro siguiente invitado, Chucho Ramos, que fue el director técnico de la central. Es una construcción absolutamente singular. Tiene una altura impresionante de 356 metros. Se compone realmente de un fuste de hormigón que tiene un tronco cónico que tiene 36 metros en la base y 18 en la coronación. O sea que tiene la mitad en la coronación que en la base. Y va, digamos, haciéndose cada vez más delgada, pero sin curvas, o sea, recta. Es un tronco de cono. Y una de las singularidades es que por dentro ese fuste sirve para soportar 4 conductos independientes, que cada uno de ellos vehicula los humos de cada uno de los 4 grupos. Y luego esos tubos sobresalen en los 6 metros que superan los 350 hacia arriba, ¿no? La ventaja que tiene es que independientemente del número de grupos que esté en funcionamiento, la velocidad de salida de los gases va a ser la misma para una determinada potencia, para una determinada carga, ¿no? Como decimos nosotros. De tal manera que si la velocidad de salida es 30 metros por segundo, independientemente de que un grupo va a seguir siendo de 30 metros por segundo. Si no, podría disminuir la velocidad global, con lo cual los humos no ascenderían tanto. Y desde luego, en aquella época, la única manera de luchar contra la emisión de los contaminantes y los efectos perjudiciales que podían acarrear, pues era diluirlos. No había capturas, no había desulfuración, ni desnitrificación, ni nada. Es decir, la única manera era diluirlos. De tal manera que la chimenea pues tiene esa altura porque algunos estudios, que tampoco entonces había potencia de cálculo para hacer modelos de dispersión ni nada de eso, se hicieron algunos modelos en túnel de viento y se consideró como medida segura que tuviese al menos esa altura. Buceamos un poco en la historia de la mano de Ramos. Su director técnico nos cuenta que en los años 80 la central y la mina llegaron a tener una plantilla de 2.800 trabajadores, con unas instalaciones muy diferentes a las de los últimos años de vida de la planta. Había realmente 2 salas de control, una para 2 grupos y otra para otros 2 grupos. Y aparte de eso había otras salas de control de otras zonas, la de carboneo. Realmente es una industria bastante compleja y que fue además haciéndose cada vez más llevadera, porque cuando esto empezó todo era analógico, o sea, no había nada digital. Si es que no había ni ordenadores ni nada que se le pareciese. O sea, en el control de esta central había un ordenador pequeñito que daba algunos datos y todo y demás, pero la mayoría de los datos se tomaban a mano y se hacían medias y todo eso. Pero era lo que había. Luego esto se fue modificando y al final el sistema de control era un control totalmente digitalizado y de última generación.
Pero no solo encontramos en la central instalaciones, maquinaria, herramientas y aparatos para el funcionamiento del día a día. Parece que la planta de Aspontes es una caja de sorpresas que alberga también un legado artístico y bastante importante, según nos cuenta Manuel Souto. Cuando Endesa era pública, pues tenía una cierta sensibilidad por el arte o por el patrimonio tecnológico, y entonces trató de conservar dentro de las instalaciones de la central máquinas viejas de la Calvo Sotelo y obras artísticas que iba encargando y que iba colocando en las paredes de las oficinas o de otras instalaciones de la central. Contamos con dos, singularmente, con un mural hecho en cerámica de un ceramista madrileño que se llama Antonio Muñoz Carrillo, un mural sobre la central donde se pueden ver sus instalaciones, las torres de refrigeración, la chimenea, el parque de carbones, y está colgado en una pared gigante que hay en las oficinas de la central. Fue encargado en el año 81 y en el 2016 o 17, el artista Antonio Muñoz Carrillo, que lo había hecho en su taller en Madrid, nunca lo había visto colocado porque se fabricó en piezas, y entonces le pidió a la dirección de la empresa el poder verlo colocado porque nunca lo había visto la obra completa. Y entonces, pues nada, le dijeron que sí, se desplazó Antonio Muñoz Carrillo con su familia a Aspontes y hicieron una especie de homenaje y de reinauguración del mural por parte de la empresa, acompañando a Antonio Muñoz y su familia, y hicieron una reinauguración del mural que representa el complejo mineroeléctrico de Aspontes. Y después hay dos murales más pintados que están colgados en uno de los almacenes de la central, que es de un pintor coruñés. Son murales que representan parte de los edificios de la central y una persona soportando un rayo que lo que trata de simbolizar es el poder de la energía y el poder de la empresa. Es un tipo de pintura que es muy similar al constructivismo soviético, porque trata de reflejar el poder de las personas, de las máquinas, y que tienen un gran valor patrimonial y cultural. Hay también una gran maqueta que está en la entrada de las instalaciones de la central, donde se puede ver todo el complejo mineroeléctrico, y después muchas máquinas, objetos, pequeños ordenadores, medidores, que están distribuidos a lo largo de las oficinas o en la propia central, que dan testimonio un poco de cómo era, o sea, de la maquinaria que utilizaba la Calvo Sotelo en el laboratorio o en la propia central, o de los orígenes de las máquinas que empezó a utilizar Endesa en los años 70. Como no deja de sorprendernos el enorme lago a pocos metros de la central, ubicado en terrenos de la antigua mina, le pedimos a Marisol Souto que nos hable de su historia y sus características. Es que el final de esa mina fue la creación de un lago de 800 y pico hectáreas de superficie, que es enorme. Es el lago artificial más grande de España y de Europa uno de los más grandes también. Y de 206 metros de profundidad, mucha superficie y mucho volumen de agua. La mina estuvo funcionando desde, digamos, a gran escala, vamos a decir, porque desde los años 40 ya se estuvo explotando esa mina, pero el hueco era muy pequeño. Pero a gran escala empezó a explotarse en el año 76 y estuvo funcionando hasta finales del 2007. El 26 de diciembre del 2007 la mina dejó de funcionar y durante esos 30 años se extrajeron casi 900 millones de metros cúbicos de material. Así que imagínate el hueco que se generó. Y en cuanto paró el funcionamiento, ya estaba todo preparado para empezar su llenado. Era la única solución posible a semejante hueco, porque el lago se iba a crear sí o sí, porque la otra situación sería tener que bombear el agua, y en una zona como Galicia, con la pluviometría que tenemos aquí de 1.600, 1.700 litros, es una barbaridad, ¿no? Eso sería inviable. Entonces, pues durante 4 años y 4 meses, desde finales del 2007, o principios del 2008, hasta el 2012, se estuvo llenando ese lago. Y se aportó agua de un río que pasaba prácticamente por a 1 kilómetro del hueco, y el agua de lluvia que caía
agua de escorrentía de la propia escombrera, y eso fue la procedencia del agua para llenar ese lago. Y hoy la verdad es que es una maravilla. Es un lago, tiene una playa, tiene servicios, es un lago que se está disfrutando, y no solo tiene una utilidad, digamos, lúdica, sino también que ahora mismo hay varios proyectos que utilizarían el agua del lago como fuente de energía. Uno de ellos de bombeo reversible. Pongámonos en el mejor de los casos. La chimenea de Asponte se acaba catalogando como bien de interés cultural, se salva de la piqueta y luce orgullosa como emblema del pueblo. Miño Guerreiro nos explica que según la ley su mantenimiento correría de parte de la empresa propietaria, pero eso, a juicio de la plataforma, no supondrá mucho inconveniente toda vez que fue muy bien construida. Nosotros tenemos informes que dicen que no es tan cuantioso el coste de mantenimiento. Hay un informe que se hizo en abril de este año de una empresa que es SICA, que está especializada en el sector de la construcción, que habla claramente de que la chimenea puede durar muchos años, que la última reparación que se le hizo a la chimenea fue en el año 2012, fue una reparación integral, y durante estos años en ese informe se dice específicamente y claramente que la chimenea no sufrió ningún tipo de deterioro significativo, y que puede durar mucho en el futuro si se quiere mantener como un monumento histórico. Y dándole vueltas a futuros usos, surgen llamativas propuestas acorde a las características de este elemento patrimonial. Hablan Marisol Souto y Chucho Ramos. Lo que la hace singular realmente a esta chimenea es que es la única que tiene un ascensor hasta 10 metros de su coronación, es decir, hasta la cota 340, desde la base hasta la cota 340 se puede subir en el ascensor, y a la cota 215 hay una plataforma inmensa donde ahora mismo está instalado una sala de control medioambiental que podía perfectamente continuar en ese uso. Y es que tampoco hablamos de las posibilidades de uso que tiene. Se podría hacer un mirador a esa cota, a la cota superior, pero como digamos la superficie va disminuyendo desde los 36-40 de base hasta los 18 y pico de coronación, donde, por ejemplo, a la cota 215 hay una superficie bastante amplia, pues para que se podría hacer perfectamente un restaurante, un mirador en la parte exterior, se podría hacer en voladizo, un mirador sería precioso, en la coronación se podría hacer, porque esos últimos 10 metros que se salvan a través de una escalera vertical, pues se podía hacer una escalera de caracol perfectamente, cortar las tuberías exteriores, los 4 tubos salientes, cortarlos a esa cota, a la cota 340, y hacer una superficie diáfana, y allí podría utilizarse. En la base se podía hacer también un museo, un centro de interpretación, contando qué fue el centro, cómo fue las instalaciones, su historia, su singularidad, es decir, tiene muchísimos usos. También incluso como control aéreo, ya está funcionando y podría continuarse, es decir, se le pueden dar otras utilidades a la chimenea, puede tener una segunda vida. Por supuesto, más alta que la Torre Eiffel, pero como más alta que la Torre Eiffel hay muchas cosas. Pero digamos, esta como chimenea está en el libro Guinness de los récords como la más voluminosa. Y eso es algo que, dices tú, pues eso no lo tiene cualquiera. Un récord Guinness y no lo tiene cualquier pueblo. Es la más voluminosa del mundo. Y lo seguirá siendo por siempre jamás, porque ya no se van a hacer chimeneas más altas. Y tiene todas esas ventajas. Al ser los 4 conductos que van por dentro, dejan espacio libre como para que tengan ascensor y que se puedan hacer muchas cosas. Simplemente en la cota de 215, que fíjate que hasta la 356 le quedan 140 metros, ya tendríamos el mirador más alto de Europa.
Tenemos en Aspontes un elemento patrimonial de primer orden, una sociedad unida en torno al deseo de conservarlo y un trabajo de concienciación y divulgación de decenas de personas comprometidas con su futuro. El resto es voluntad política.